Su automóvil puede conducir 350 millas con 16 galones de gasolina. ¿Hasta dónde puede conducir con 45 galones de gasolina? ¿Y cuántos galones de gasolina se necesitan para conducir 1500 millas? Volviendo a la información dada se puede escribir como dos tasas separadas. Podríamos expresar la tasa como 350 millas por 16 galones, o 16 galones por cada 350 millas. Ahora determine qué tasa usar para responder las dos preguntas. Para determinar qué tan lejos puede conducir con 45 galones de gasolina, necesitamos usar la tasa que expresa la cantidad de millas por la cantidad de galones. ¿Cuál es esta primera tasa aquí? Entonces, si multiplicamos 45 galones por la tasa de 350 millas por 16 galones, podemos determinar la cantidad de millas que puede conducir con 45 galones de gasolina. Entonces, primero escriba 45 galones como fracción con un denominador de 1. Y ahora si multiplicamos por la tasa de 350 millas por 16 galones, observe cómo tenemos las unidades de galones divididas por galones, y por lo tanto, las unidades de galones se simplifican, dejándonos con millas. Entonces ahora multiplicando, en el numerador tenemos 45 veces 350. En el denominador tenemos 1 multiplicado por 16, que es 16, y ahora las unidades son millas. Ahora para evaluar este cociente y se nos dice que redondeemos a la milla más cercana. Y tenemos paréntesis alrededor del numerador, entonces tenemos paréntesis abiertos 45 veces 350, paréntesis cerrado dividido por 16, ingrese. Y nuevamente, se nos dice que redondeemos a la milla más cercana porque tenemos un valor de 3 en el décimo lugar que redondeamos, la cantidad de millas es aproximadamente 984. Puede conducir 984 millas con 45 galones de gasolina. Y ahora para la segunda pregunta, ¿cuántos galones de gasolina se necesitan para conducir 1500 millas? Primero escriba 1.500 millas como una fracción con un denominador de 1. Y ahora para determinar cuántos galones de gasolina se requieren, multiplicaremos por la tasa expresada en forma de galones por milla, que en este caso es de 16 galones por 350 millas. Observe que al multiplicar por esta tasa, tenemos las unidades de millas divididas por millas y, por lo tanto, las unidades de millas se simplifican dejándonos con galones. Entonces ahora multiplicando, en el numerador tenemos 1500 por 16. En el denominador tenemos 1 por 350, que es 350. Y ahora las unidades son galones. Así que ahora volvemos a la calculadora y evaluamos este cociente. Aquí se nos dice que redondeemos a la décima más cercana. Entonces tenemos paréntesis abiertos 1500 veces 16 paréntesis cerrado, dividido por 350, entre. Porque cuando tenemos un 7 en el segundo lugar decimal o el valor posicional de la centésima, redondeamos. La cantidad de galones es de aproximadamente 68.6 galones. Por lo tanto, se necesitan 68.6 galones de gasolina para conducir 1500 millas. Espero que hayas encontrado esto útil.